Buenas tardes, mi grupo está conformado por Dana Páez, Giovanna Reyes, Natalie Solano y quien les habla, Chercy Vega. Y hoy les vamos a explicar sobre los virus de ARN retrotranscrito de simple banda. En esta exposición se abarcan temas como es la historia de los retrovirus. También se hablará sobre la clasificación de Baltimore, las estructuras, el dogma de la biología molecular, el ciclo de replicación de estos virus y las técnicas de identificación. En la historia se puede destacar el estudio de los transposomas por los biólogos. Esto mostró el camino para el conocimiento de los retrovirus. Rose, en 1911, orienta sus investigaciones a los retrovirus patógenos en los animales. Casi medio siglo después, en 1970, fue descubierta la transcriptasa reversa, y gracias a ella avanzó notablemente el estudio de los retrovirus patógenos, comenzando por el sarcoma que Rose había estudiado en el pollo. En 1980 se aísla el primer retrovirus infectante en humanos, en un paciente con linfoma cutáneo. A esto se le llamó virus linfotrófico a células T humanas. Pronto se encontró que este retrovirus era también el causante de la paraplegia espástica. El interés por los retrovirus fue notablemente incrementado cuando en 1983 es aislado en el Instituto Pasteur de París y en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos por Robert Gallo el agente etiológico del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, al que Gallo al comienzo le denominó HTLV3. Clasificación de Baltimore. Esta clasificación, elaborada por el biólogo estadounidense David Baltimore, distribuye los virus en 7 grupos fundamentales, en función de la naturaleza del ácido nucleico viral y en el mecanismo de replicación. Nosotros nos centraremos en el grupo 6. Este es el de los virus de ARN de cadena simple retrotranscrito de carga positiva. Este se diferencia del grupo 4 gracias a que posee la enzima retrotranscriptasa, la cual tiene como función sintetizar ADN de doble cadena utilizando como molde ARN de cadena simple. Estructura de los retrovirus. Todos los retrovirus constan con las siguientes estructuras dadas a partir de las secuencias de ARN que hacen parte de su genoma, ya que a partir de este se da la codificación y por ende síntesis de todas sus estructuras. Entre la masa externa se encuentra una envoltura formada por glicoproteínas de superficie y una proteína transmembrana. En el interior de esta se presentará una cápside viral que incluye proteínas de la matriz, cápside y nucleocápside. Por último, se encontrarán enzimas de vital importancia para los retrovirus, siendo esta la transcriptasa inversa, la integrasa y proteasa. Al hablar del genoma de los retrovirus, notaremos primeramente que estos están formados por un ARN mensajero de cadena simple con una polaridad positiva. La organización genómica de estos virus es siempre la misma, en donde se presenta el gen GAP, POL y EMB. Estos constituyen el genoma del virus y siempre se encuentran en este mismo orden. El gen GAC es quien permitirá la codificación de las proteínas que forman a la nucleocápside y asimismo las que constituyen el núcleo. El gen POL permite la formación de las 3 enzimas necesarias para la replicación de este virus, es decir, la transcriptasa inversa, proteasa e integrasa. Y por último se encuentra el gen EP, quien permite la formación de las glicoproteínas necesarias que harán parte de la envoltura. No obstante, debemos resaltar que de igual forma se van a presentar genes accesorios quienes se encuentran unidos a las secuencias de ARN antes mencionadas. Dichos genes dan cierta característica a los virus que permiten su diferenciación entre ellos. Entre estos podemos encontrar el gen BIF, que como logran observar en la tabla, este hace parte del genoma de los virus de inmunodeficiencia humana, tipo 1, y le brindan al virus la capacidad de infección, además de promocionar su ensamblaje e inhibición de una proteína antivírica que presentan los linfocitos TCD4. Pero antes de hablar en qué consiste el ciclo de replicación de estos virus, debemos entender primeramente de qué manera se lleva a cabo el flujo de información genética, y a través del dogma central de la biología molecular se logra entender dicho flujo. Como sabemos, el primer dogma fue dado por Francis Crick. Dicho dogma se caracterizaba por seguir un mismo sentido, es decir, el ADN es utilizado como molde para la formación del ARN, en un proceso denominado como transcripción. Luego, dicha hebra de ARN es traducida y permite la síntesis de proteína, por medio de un proceso conocido como traducción. Sin embargo, dados los diferentes descubrimientos con referente a los microorganismos, se ha modificado el dogma tradicional,
en donde actualmente se llegan a presentar procesos como la transcripción inversa, autorreplicación del ARN, autorreplicación de las proteínas, replicación del ARN y de igual forma el proceso de traducción sin ARN. En los retrovirus, primeramente se lleva a cabo un proceso de transcripción inversa, luego se realiza el proceso de transcripción y por último se realiza la traducción. Primeramente, el virus se une a receptores específicos de la célula y esto lo realiza gracias a glicoproteínas de superficie. Las membranas, tanto la vírica como la celular, se fusionan y la cápside viral entra a la célula. Las enzimas víricas permanecen asociadas al ARN genómico, formando un complejo nucleoproteico. La síntesis de ADN vírico, incluyendo las LTR, se producen en el citoplasma a través de la transcriptasa inversa. La actividad ARNasa H de la transcriptasa degrada la hebra de ARN y casi simultáneamente emplea la de ADN complementario como molde para sintetizar la segunda hebra de ADN, convirtiéndolo en bicatenario. Este permanece unido al complejo nucleoproteico, con el que pasa al núcleo celular, y mediante la integrasa el ADN viral se integra en el genoma celular, donde puede permanecer por un tiempo indefinido. Luego de esto viene la fase de transcripción de los genes, originando ARN que sirve como genoma del nuevo virión y ARN mensajeros para poliproteínas. Las poliproteínas de GAC y POL se asocian con el ARN viral, formando un core intracelular, mientras que las proteínas de envoltura se sintetizan en la membrana plasmática de la célula. Tras el ensamblaje se produce la salida de la célula por gemación, durante la cual el virus adquiere la doble capa lipídica de su envoltura. Finalmente, se produce la maduración de las partículas gemadas mediante el procesamiento de las poliproteínas por la proteasa viral, que corta las poliproteínas precursoras. Los principales productos son la proteína de la matriz, la cápside, la nucleocápside y la P6. La proteasa es solamente activada dentro del virión. Técnica de identificación. Utilizaremos como ejemplo de retrovirus y su manera de identificación al VIH. La técnica es la PCR cuantitativa para la detección de la carga viral de VIH. Para esto, primero tenemos que hablar acerca de qué es la PCR cuantitativa. La PCR cuantitativa se trata de una variante de la técnica de PCR clásica, que además de detectar un agente causante de una infección, nos informa sobre el número de agentes causantes que existen, es decir, realiza una cuantificación. En muchas ocasiones este hecho es vital, como en el caso de las infecciones por VIH, ya que condiciona el tipo de tratamiento a aplicar además del éxito del mismo. Ahora, ¿por qué es importante cuantificar una infección por VIH? En los primeros momentos de la infección, la cantidad de virus en sangre es baja, y en estos momentos un tratamiento de choque puede ser clave para evitar el desarrollo de la enfermedad. A medida que avanza la infección, la cantidad de virus aumenta, lo que reduce el éxito de dicho tratamiento. Por ello, en caso de infección reciente, es muy importante conocer la cantidad de virus, o como se conoce de manera técnica, la carga viral o viremia en plasma. En los casos de infección avanzada, el uso de la PCR cuantitativa es muy importante para conocer si un tratamiento está siendo efectivo. Si efectivamente lo es, la carga viral irá disminuyendo con el tiempo, o al menos no aumentará. En caso de que la cantidad de virus en sangre aumente a pesar del tratamiento, es indicativo de que no está siendo efectivo y alerta de la necesidad de cambiar la terapia. Como se puede imaginar, disponer de esta información es crucial. Pero, ¿qué ventaja adicional aporta la PCR cuantitativa? Además de su importante uso en la cuantificación de la cantidad de virus existente, la PCR cuantitativa proporciona una ventaja extra, su extremada sensibilidad. Al ser una técnica pensada para detectar infecciones iniciales donde la carga viral es muy baja, la PCR cuantitativa permite detectar cantidades mínimas de virus en sangre, o dicho de otra forma, cargas virales muy bajas. La PCR clásica detecta por encima de 200 copias de virus por mililitro de suero sanguíneo, mientras la PCR cuantitativa alcanza a detectar tan solo 20 copias de virus por mililitro, es decir, 10 veces más sensible. Aquí encontrarán toda la fuente bibliográfica en donde se obtuvo la información expuesta anteriormente.